Buenos días, niños. Hoy también espero que Dios bendiga muchos a ustedes, ¿verdad? Sí, algunos niños creo que están con papás y algunos niños con mamá sola o con papá solo. Algunos pueden ser que estén solitos también, ¿verdad? Pero realmente hoy también por la gracia de Dios estamos aquí reunidos para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Sí, entonces hoy también vamos a iniciar con la enseñanza para la escuela, orando, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por bendecir día con día a todos nuestros niños. Señor, que los cuide y guarde muy bien, para que crezca muy bien, Señor, con toda la verdad del Señor y la palabra de Dios, para que sean cada nuestros niños bien crecidos, siendo varón de fe, mujer de fe. Aunque están niños y nuestros niños están aún todavía chiquitos, inmaduros, pero Dios realmente los ama. También ellos, también aprendiendo más y más la palabra de Dios, teniendo la fe en Dios para hablar a mucha gente de nuestro Dios con gran amor de Dios, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros niños y bendiga también, Señor, todos nuestros padres y maestros y maestras también, para que estén también orando por todos nuestros niños y cuidándolo, enseñándolo con toda la verdad del Señor. Señor, hoy también esperamos que Dios nos bendiga con la enseñanza a todos nuestros niños, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a leer, ¿verdad? Un verso corto, ¿verdad? Un poquito. Hoy va a ser corto del verso, un verso solamente, vamos a leer, ¿verdad? San Mateo, el libro San Mateo, capítulo 2, versículo 12. San Mateo, capítulo 2, versículo 12. Vamos a buscar, si yo leo. Pero siendo avisado por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así dice, sí. Con este verso y vamos a compartir. Y aquí, por la revelación de Dios, ¿verdad? Dios mandó a los magos que no volvieran por el mismo camino para volver a Herodes. Porque el Señor dice, los magos orientales, ¿verdad? Escuchando la petición del rey Herodes, que dijeron, ¿y qué dijo él? Que oyeron ellos al rey Herodes antes de salir, ¿verdad? Del palacio real, donde el rey Herodes estaba, ¿verdad? Y el rey Herodes, ¿verdad? Astutamente y en secreto llamándolos los magos orientales, ¿verdad? Dijo, ¿qué dijo? Así dice, San Mateo capítulo 2, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Por eso calculó. Los magos orientales hubieran dicho, ¿verdad? Hace 2 años. Porque después vamos a aprender, ¿verdad? Todos los niños que estaban dentro de la ciudad o aldea Belén murieron, ¿verdad? Siendo niños de menor de 2 años. Por eso ya se nota, ¿verdad? Cuando los magos contaron al rey Herodes hace 2 años, ellos vieron la aparición de la estrella. Por eso calculó, debe ser este bebé menor de 2 años. Entonces a todos los niños que estaban dentro de Belén, mata, siendo menores de 2 años. Por eso ellos ya sacaron esa experiencia. Sí, nosotros vimos la estrella hace 2 años. Por eso por 2 años ahora estamos viajando de nuestro pueblo hasta aquí. Entonces el rey Herodes, que dijo más, verso 8, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, dice, cuando le halléis, hacénmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentira. Aquí Dios conoce muy bien el corazón de hombre, ¿verdad? Dios
realmente conociendo muy bien el corazón del rey Herodes, ¿verdad? Y ahora manda a los magos que no volvieran a Herodes. Si ellos hubieran vuelto y encontraran con el rey Herodes, ¿qué va a pasar? Primero, el rey Herodes, ¿verdad? Los mataría, porque ellos son de otro rey. Entonces yo los mato, ellos no son fieles conmigo, sino fieles con otro rey, Jesús. Entonces yo los mato. Por eso pasa peligro de vida, ¿verdad? Con los magos. Por eso, Señor, enviando, ¿verdad? Y los como ángeles, ¿verdad? O no dice aquí ángeles, pero en su sueño dice, verso 12, pero siendo avisado por la revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, dice, ¿verdad? Acá no dice por medio de ángeles, no dice, pero en sus sueños Dios mandó a los magos que no volvieran por el mismo camino, no regresaran al rey Herodes. Esa época, ¿verdad? Nuestro Dios hablaba por sueños, por los ángeles, por la visión o por la voz o directamente Dios encontrando, ¿verdad? Con ellos y manifiesto también Dios hablaba, ¿verdad? Con muchos. Por eso, Hebreo capítulo 1, el libro, conoce, el libro Hebreo capítulo 1, verso 1 dice, ¿verdad? Hablando sobre esta situación del tiempo pasado, ¿verdad? Vamos a aprender Hebreo capítulo 1, si puede buscar la Biblia, busquemos el libro Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces, ¿verdad? Y de muchas maneras, en diversas maneras, por sueño, por los ángeles, por la voz, manifestando o mostrando visión, ¿verdad? Y realmente Dios, ¿verdad? Manifiesto directamente o enviando ángel, ¿verdad? En forma de ser humano también. Una otra forma, Dios hablaba, muchas formas. Por eso, de muchas maneras, muchas veces, Dios había hablado, dice, en otro tiempo a los padres, dice. Así es, los padres de los judíos, ¿verdad? Por los profetas, dice. Por eso, siendo profetas, recibieron la revelación de Dios por muchas maneras, muchas formas. Pero hoy en día, Dios no habla por sueños, ni por los ángeles, ni, ¿verdad? Por la visión, ni por manifestación de ángeles, nunca. Dios nunca se manifiesta directamente a hablar con uno, jamás. Hoy en día, ¿cómo Dios habla hacia ustedes, hacia mí, hacia el mundo entero? ¿Cómo Dios habla? Hebreo capítulo 1, verso 2 dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Hijo recién nació, el llamado Jesucristo, ¿verdad? Cristo vino hace 12,000 años. ¿Cristo quién es él? Aquel verbo, dice, el verbo significa palabra de Dios, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne, así dice. Por eso Cristo siendo el verbo, palabra de Dios, ya vino aquí en la tierra para hablar con nosotros. Por eso en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, el verbo. San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio el verbo era con Dios, el verbo, en el principio era el verbo, dice, en el principio era el verbo. Cuando ustedes ven Génesis capítulo 1, ahí pueden ver la creación de Dios. Desde el primer día hasta sexto día, Dios siempre dice, dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. ¿Qué significa? Palabra de Dios. Dios dijo y se cumple cada criatura, se crea toda la cosa según su palabra. Por eso, en el principio, San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice. Por eso el verbo significa la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, verso 14, aquel verbo, ¿cuál aquel verbo? Aquel verbo que había hecho universo por 6 días con su palabra, fue hecho carne, dice. Así Cristo nació, ¿verdad? En Belén. Como la vez pasada compartimos, ¿verdad? Cristo vino con qué propósito para salvar al mundo. Cristo vino en qué modo humanizado, encarnado como bebé,
recién nacido de Virgen María, ¿verdad? Cristo estaba acostado en el plato de animal, en el pesebre de Belén, ¿verdad? Pesebre de establo en Belén, ¿sí? Pero el bebé que nació de Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, el que nació ya, Jesucristo, eres el verbo, dice. Entonces, cuando Cristo trabaja, ¿cómo trabaja? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Cristo cuando tenía 30 años, ¿verdad? Fue bautizado por el Juan el Bautista, presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Por eso Cristo fue bautizado 2 veces. Primer bautismo en agua, en el río Jordán por medio de Juan el Bautista. Segundo bautizo o bautismo en que fue bautizado Cristo era en su sangre. Cuando Cristo fue bautizado en el agua era para quitar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Con obediencia al Padre sumergió en agua que simboliza el castigo, muerte, ¿verdad? Porque Cristo decide morir, porque carga el pecado del mundo en su cuerpo, ya como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, bautizado, sale del agua del río Jordán. Cristo ya está yendo hacia Monte Calvario para cancelación del pecado del mundo entero, ¿verdad? Por eso Cristo ya desde el bautismo, primer bautismo en agua como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, hasta la cancelación con su derramamiento de la sangre en la cruz, Cristo por 3 años y medio caminaba aún en la tierra, enseñando a sus discípulos, haciendo milagros, señales, prodigios, sanando mucho enfermos, desechando demonios, sacando demonios, ¿verdad? Haciendo milagros incontablemente que nadie puede hacer para mostrar que Cristo es Hijo de Dios. Cristo no vino para hacer milagros, señales o sanar a la gente o desechar el demonio o sacar el demonio de unos. No, Cristo no vino para esto, pero hizo todo para mostrar que Cristo es Hijo de Dios, todopoderoso. Eres el mismo Dios, para mostrar que Cristo es el Mesías enviado del Padre Dios verdaderamente, ¿verdad? Pero el propósito de la venida de Cristo siempre único, salvarnos, salvar al mundo de todos los pecados. Por eso Cristo sí o sí tiene que ser bautizado en su sangre, crucificado, bañado en su sangre, murió, así, ¿verdad? Esto era la meta que Cristo estaba caminando paso a paso. Por eso San Juan, capítulo 50, verso 12 dice, hablando con los discípulos del Señor, ¿verdad? Yo tengo un bautismo que tengo que ser bautizado hasta que se cumpla como me angustió, así dice. Por eso Cristo está, ¿verdad? Bien destinado para ir a ser crucificado, bautizado en su sangre por la cancelación del pecado de todos nosotros. Por eso Cristo, ¿verdad? Desde el primer bautismo hasta el segundo bautismo en su sangre, Cristo hacía todo milagros, sanaciones, señales, prodigios y sacar el demonio siempre Cristo ¿con qué? Con su palabra, ¿verdad? Cuando Cristo, ¿verdad? Calmó la tempestad sobre el mar, todos los discípulos estaban bien asustados, atemorizados por, ¿verdad? Gran viento, por gran tempestad y olas. Ellos estaban sufriendo, ¿verdad? Tantísimo, no sabía qué hacer ellos. Por eso, ese tiempo Cristo estaba acostado un poco, descansando, ¿verdad? Pero despiertan al Señor diciendo, Señor, ya estamos por morir, ya nos perecemos aquí, Señor, no nos ayuda. Cristo se despertó que dijo, calmaos, así dice Cristo, sencillamente calmaos. Se calmaron todos. La tempestad, las olas, ¿verdad? El mar quedó en una bonanza total. Y hasta, ¿verdad? Miedo y un susto terrible que agarraban todos los discípulos, quedaron en bonanza. Se calmaron todos. Calmaos. Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Hablando, Él dominó todo, ¿verdad? Cuando también sacó demonio, ¿verdad? Dice, sal de ahí, sal de él, sale. No puede vencer ningún demonio
contra la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso demonios se escapan, salen. Según palabra de Cristo, ellos mueven, ¿verdad? No pueden hacer nunca resistencia contra palabra de Cristo, nunca. Cuando Cristo sacó a Lázaro de la tumba, ¿qué dice? Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Habló hacia la tumba abierta, tumba de Lázaro. Cristo mandó la palabra sencillamente, Lázaro, ven fuera. Salió Lázaro fuera. No puede quedarse atado de la muerte. ¿Por qué? Ninguna cosa, ninguna muerte puede vencer contra la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso Lázaro salió fuera de la tumba, resucitado. Y luego Cristo manda a sus discípulos, desátalo para que ande, porque salió vendado y atado sus manos y pies. Por eso los discípulos, según la palabra del Señor, obedeciéndola, desataron a Lázaro. Lázaro anda con libertad. Y siempre anda a la par de Cristo, ¿verdad? Eso se llama hoy en día congregar con la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de Cristo. Por eso, siendo resucitado, salvo del pecado, liberado del pecado, siempre andar con el cuerpo de Cristo, congregando juntamente con el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Hoy en día también simboliza, ¿verdad? Por eso siempre nuestro Señor Jesucristo trabajaba con su palabra. Siempre Él dice, habla. Esa palabra es la que se cumple con gran poder, ¿verdad? Entonces nosotros obviamente hay que seguir día con día, seguir a la palabra del Señor Jesucristo con obediencia, con sujeción, ¿verdad? Por eso el Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿verdad? San Juan capítulo 14 dice, para que aprendamos, busquemos un poquito esto también. Pues hoy en día Dios, ¿verdad? Habla a nosotros con su palabra. San Juan capítulo 14, tal como está escrito en la Biblia, Dios nos habla hoy en día, ¿verdad? San Juan capítulo 14, versículo 21 sería, si yo leo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así. El que tiene mis mandamientos, palabra de Dios, ¿verdad? Y los guarda. Y ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Cristo? El que guarda mis mandamientos, mis palabras, dice, ¿verdad? Por eso, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Pues al que ama a Cristo, ¿verdad? Al que guarda los mandamientos del Señor, Señor lo ama, dice. Y me manifestaré a él. ¿A quién Cristo manifiesta? A él que guarda mis mandamientos. Guardar mis mandamientos, ¿qué significa? Oyéndolos, aprendiéndolos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es su mandamiento? Uno lo hace caso. Obediencia se llama esto, ¿verdad? Por eso uno obedece, hace caso de los mandamientos. Eres el que me ama, dice. A él, Cristo dice, promete, yo también me manifestaré a él, dice. Por eso para ver nosotros la manifestación de Dios, la obra del Señor, la protección de Dios, la mano de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios, la fortaleza de Dios, la victoria de Dios. Siempre necesitamos obedecer a los mandamientos, porque Dios promete a él me manifestaré, dice, ¿a quién? Al que me guarda mis mandamientos. Por eso es importante, después de haber sido salvo, obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso para obedecer bien, ocupamos nosotros aprender bien cómo son los mandamientos, cómo son la palabra de Dios, cómo son lo que Dios nos manda. Necesitamos, ¿verdad? Conocer bien, detalladamente de todo lo que Dios quiere para con nosotros, para que nosotros obedezcamos a los mandamientos de Dios. Así que obedeciendo más y más a los mandamientos de Dios, siempre seremos bien, ¿verdad? Protegidos, apoyados por Dios, amparados por nuestro Dios.
y así seremos más y más fuertes. También seremos victoriosos siempre también, ¿verdad? Ahora entonces los magos, después de haber encontrado con nuestro Señor Jesucristo, quien nació recientemente como bebé recién nacido, acostado en el pesebre de Belén, ¿verdad? En el pesebre de establo en Belén. Y ofrecieron ellos, ¿verdad? Entre todas las cosas que existen en el mundo, ellos lo más precioso, oro, ¿verdad? Incienso y mirra, ofrendando, ¿verdad? Al bebé Jesucristo. Ello está por regresar, al punto de regresar ellos, los magos que viajaron por 2 años de Oriente, ¿qué se acuerda ahora? Cuando ellos equivocadamente entrando en el palacio real, donde está el rey Herodes, ¿verdad? El rey Herodes, ¿verdad? Llamándolos, ¿qué pidió? ¿Qué pidió el rey Herodes a los magos? Aprendimos ya realmente, ¿verdad? San Mateo capítulo 2, versículo, dice, versículo 16, aprendimos, ¿verdad? Herodes entonces, cuando se vio, no, poquito antito era, ¿verdad? Sí, 7, verso 7. Entonces Herodes llamando, dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. Indagó significa, ¿verdad? Bien detalladamente preguntando, investigando, ¿verdad? Para saber cómo fue cada detalle, ¿verdad? Indagó, eso significa. Por eso investigó bien, 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 ¿verdad? Preguntando cada cosa, cada detalle en secreto, ¿verdad? Por eso, y indagó el herrero de verdad de ellos, de los magos, diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces los magos no conocen muy bien el fondo de corazón del rey Herodes. Ah, entonces el rey Herodes también como nosotros quiere adorar al bebé Jesús. Entonces qué lindo. Claro que sí, Señor. Nosotros cuando lo hallemos, volveremos aquí en su palacio para contárselo. ¿Dónde está el bebé Jesús? Usted también quiere adorar, ¿verdad? Sí, 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 yo también quiero. Mentira. Rey Herodes para nada está interesado de adorar al Jesucristo. Más bien quería matarlo. Por eso los magos no alcanzan a ver el fondo de corazón del rey Herodes, ¿verdad? Pero Dios sí. Porque Dios es el que conoce, ¿verdad? Todo nuestro corazón, hasta nuestra intención, nuestro plan invisible, ¿verdad? Dios conoce. Por eso Dios también habla, ¿verdad? Del corazón de los hombres, que, como dice Jeremías, ¿verdad? El libro Jeremías, poquito vamos a aprender cómo es el corazón de hombre natural, ¿verdad? Ninguno ama a Dios, ninguno respeta a Dios, ninguno teme al Señor, lamentablemente, porque ya nace con el pecado. Como ya aprendimos, ¿verdad? Romano capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lamentablemente así nacen, con pecado, bajo dominio de Satanás. Como dice primera Juan, la vez pasada, ¿verdad? Lección pasada aprendimos, primera Juan capítulo 5, verso 19. Pues somos nosotros de Dios, más el mundo entero está bajo el maligno. Diablo, ¿verdad? El maligno es el diablo. Pues el mundo entero bajo maligno. Así que el de rey Herodes aún no es salvo, entonces está bajo dominio del maligno diablo. Por eso él tiene pensamiento muy feo, muy sucio, muy malo, ¿verdad? Por eso él quiere matar a nuestro Señor Jesucristo. Aunque los magos no conocían muy bien el fondo de corazón de rey Herodes, pero Jehová Dios, ¿verdad? Conoce muy bien. Por eso no permite que vuelva a él para avisar dónde está Cristo, porque primero peligroso ellos, ¿verdad? Con la muerte. Y puede matar a Cristo también, ¿verdad? Por eso Dios es el que conoce el corazón de hombre, dice,
Jeremías capítulo 17, verso 9 dice así. Jeremías capítulo 17, si puede buscar, puede encontrar. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Si puede notar, si no pueden encontrarlo, no puede ya encontrarlo, entonces puede notar, ¿verdad? Para buscar después. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como Dios dice, con respecto al corazón de los hombres, engañoso. Así es el corazón de rey Herodes, engañoso total. Mintió a los magos. Hacémelo saber dónde está él, para que yo adore también. Yo también adore, mentira. Engañoso, mentiroso, ¿verdad? Por eso, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Los magos no conocían, pero Jehová Dios sí. Nuestro Señor sí conoce el corazón de hombre. ¿Eh? Por eso verso 10 dice, yo Jehová Dios, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce el corazón de todos nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos corazón conforme a la voluntad de Dios, la verdad del Señor. Por eso, siendo salvo, renacido, tiene que llenar palabra de Dios constantemente en nuestro corazón. Cuando entra mucha palabra divina del Señor, mucha palabra de Dios, empuja todo mal pensamiento, ¿verdad? Pensamiento engañoso y también perverso. Perverso quiere decir podrido, o sea, convertido, ¿verdad? Podrido. Todo ese mal pensamiento saca fuera. Por eso es importante tener mucha palabra en nuestro corazón, abundancia de la palabra de Dios en nuestro corazón, para que salga ya mal pensamiento fuera, ¿verdad? Para guardar nuestro corazón con la verdad, con la palabra de Dios, con todos los mandamientos del Señor. Entonces, nosotros, según lo que tengamos nuestro corazón, podemos actuar. Por eso podemos vivir bien también. Por eso es importante congregar, importante seguir oyendo, aprendiendo y memorizando, recitando la palabra, muy importante, y predicar también, ¿verdad? Por eso siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, tiene que estar llena de palabra de Dios. Importante, ¿eh? Para que no se caiga en el pensamiento engañoso y perverso. Así que Dios conoce bien el corazón engañoso, perverso del rey Herodes, y los magos no vieron, ¿verdad? El fondo de corazón engañoso del rey Herodes, pero eso ellos querían volver para contar dónde Cristo nació, para que él también adore. Pero Jehová Dios manda, no vuelva. Por eso acá dice, donde leímos hoy, San Mateo capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 12. Pero, dice, pero siendo avisado por la revelación en sueño, porque en esa época Dios hablaba en sueño también, que no volviesen a Herodes. Dios mandó así, en su sueño, revelando, ¿verdad? No volvéis, no volvieseis, ¿verdad? A Herodes. Ese es el mandato de Dios, ¿verdad? O el primer mandato que llegó a los magos. Como hicieron ellos, regresaron a su tierra por otro camino, obedecieron. Eso es camino de vida. Si hubieran, ¿verdad? Según su pensamiento, ido allá, al rey Herodes, al palacio real, primero ellos están muertos, ¿verdad? Terminan muertos, no pueden volver a su casa, no pueden volver a su tierra, ni pueden, ¿verdad?, predicar a su familia, ni pueden volver, ¿verdad?, la gente en su tierra, la tierra natal, ¿verdad? Porque ellos están muertos ellos por su desobediencia. Pero ellos obedecieron, ¿verdad? Oyendo la revelación de Dios en sus sueños y regresaron a su tierra por otro camino. Importante, muy importante esa actitud obediente. Ahí nace vida, ahí nace bendición. Entonces nosotros hoy en día, ¿cómo tenemos que vivir? Siendo renacido, salvo, justo.
Ah, Cristo ya murió en la cruz, derramó su sangre por todo nuestro pecado, pecado pasado, presente y futuro. Mis pecados ya están cancelados por la sangre de Cristo. Cristo siendo el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, cargado mis pecados, el pecado del mundo entero. Final llegó hasta cruz, sobre Monte Calvario, fue colgado en la cruz, derramó su sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo ya murió en la cruz por todos mis pecados, por todo nuestro pecado. Sí, Señor, doy gracias por tu gran sacrificio. Por el sacrificio tuyo, yo soy limpio, libre del pecado. Te doy gracias, Señor. Uno está contento, bien agradecido. Entonces, Señor, ¿qué manda a nosotros? En eso tenemos que inclinar nuestro oído para no repetir misma vida pecaminosa como antes. Por eso nuestra vida nueva en Cristo Jesús se vive diferente. Por eso, Señor dice, Romanos capítulo 1, verso 17, en el Evangelio, en el cual ya creemos, ¿verdad? Como poder de Dios para nuestra salvación, ¿verdad? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos justos por la fe. Por eso vivimos por la fe también. Por la fe. Vivir por la fe, ¿qué significa? Recibiendo la palabra del Señor, creyéndola, seguimos con obediencia, practicándola. Eso se llama vivir por la fe. Así que los magos ya viven por la fe, ¿verdad? No según su pensamiento, no según su vista, no según su experiencia, siendo revelado en sus sueños, ¿verdad? Oyendo que no volviesen, ¿verdad? A Herodes, sino que vuelvan, ¿verdad? A su tierra por otro lado. Sí, Señor. Despierto, ellos nunca vuelven más a rey Herodes, oyendo la voz de Dios y viven por fe, creyéndola, practica por la palabra de Señor revelada, por eso por otro camino regresaron a su tierra. Eso es sombra de vivir por la fe. ¿Qué manda Dios a nosotros que somos limpios por la palabra de nuestro Dios, por el Evangelio? San Juan capítulo 15, verso 3 nos manda así, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros, como el pámpano. Pámpano significa la rama de la vid, ¿verdad? Rama es el pámpano. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice. Que Dios nos manda a quien estamos ya limpios, ¿verdad? Permanecer en mí. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Cristo es cabeza de la iglesia, por eso congregar a la iglesia, ¿verdad? Eso significa permanecer. Por eso permanecer en Cristo Jesús significa Cristo es la vid, vosotros pámpano. Entonces, Cristo es, ¿verdad? Y la vid verdadera somos pámpano. Por eso, unido con la vid verdadera que es Cristo, somos parte de la vid. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Como nosotros, congregantes, salvos, santo, justo, como miembro estamos unidos con la iglesia, esto significa permanecer en Cristo Jesús. Cuando uno ya permanece en Cristo y está unido con la iglesia, congregando, ¿verdad? Siempre oyendo la palabra, ahí recibe savia que viene de la raíz de la vid verdadera. Así uno oye la palabra de Dios en la iglesia, congregado, entonces uno aprende la palabra. Como comparando beber recién nacido, toma leche, ¿verdad? No adulterada. Así, ¿verdad? Nosotros también tomamos savia que viene de la raíz, palabra de Dios, leche espiritual, ¿verdad? Tomándola uno crece. Así que pámpano, rama, crecen, ¿qué pasa? Lleva hoja, flores, hermosa y fruto también, para la gloria del Señor Jesucristo.
Por eso es importante, siendo salvo justo, como los magos, después de haber encontrado con Cristo Jesús, ellos no deciden lo que ellos quieren, sino ordenado, revelado, ellos caminan por otro camino, por la fe, en la palabra del Señor. No solo oidores, sino hacedores. Oye y actúa, practica, como hacedores de la palabra del Señor. Importante, ¿eh? Por eso la obediencia, aprendiendo la palabra, obedecerla. Importante. Ahí está el secreto de la bendición y fortaleza y protección y vida. Pues siendo justo renacido, sellado del Espíritu Santo, tiene espíritu obediente, por eso uno quiere siempre obedecer y obedecer y obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad? Esto ayuda el Espíritu Santo que mora en la conciencia de cada justo. Por eso primero salvación, luego ya obedecer a la palabra de Dios para vivir por la fe. Esto ya paso a paso vamos a aprender. ¿Sí? Acuérdense muy bien, los magos no volvieron mismo camino donde pasaron a encontrar con Cristo, sino revelado en su sueño, volvieron por otro camino, ¿verdad? Ordenado por Dios y revelado por Dios. Con obediencia, por otro camino volvieron a su tierra. Se conservaron sus vidas. Importante. Hoy en día, también siendo renacido justo, no vive según su pensamiento, sino según la palabra de Dios revelada en la Biblia y aprendida en la iglesia de Cristo. Uno vive por la fe. Ahí Dios manda gran bendición y fortaleza y victoria. Sí, paso a paso vamos a aprender. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Muchas gracias, Señor, por todos nuestros niños, a los cuales Dios ama grandemente y Dios los llama constantemente para que sigan oyendo, aprendiendo, que crezcan muy bien con madurez del Espíritu por la fe y venciendo al mundo, venciendo la tentación del mundo y deshaciendo todo lo pensamiento engañoso y mentiroso de Satanás. Siendo justo renacido ya no hace caso del pensamiento, sino de la palabra revelada. Mas el justo por la fe vivirá, así dice el Señor. Por eso ya siendo justo vivimos según la palabra de Dios, no según nuestro pensamiento, ni opinión, ni nuestro parecer, mucho menos según nuestro deseo, sino la voluntad divina del Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros niños amados para que crezcan muy bien, aprendiendo bien la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, todos niños, nos vemos en otra lección. Sí, muchos saludos a sus papás y también a todos los maestros. Nos veremos. Hasta luego.